tal? ¿Cómo están? El gobierno de Uxue Barkos cumple 7 meses capitaneando el barco de la comunidad foral. Coincidiendo con esa fecha, la presidenta ha acudido a Madrid a participar en un importante foro de actualidad, una cita con varios focos de interés. La presidenta abordó algunas de sus decisiones más polémicas que las ha habido en estos meses y también aseguró que Navarra no es ahora más abertzale, sino más visibles los sectores nacionalistas. Una presencia, la de Barkos en Madrid, que liderando un gobierno progresista a 4 bandas, sirve para que más de uno vea en Navarra el ejemplo a seguir en pleno proceso de acuerdos en el camino a la investidura de Pedro Sánchez. Podemos le ha dado portazo a los socialistas después del acuerdo alcanzado por PSOE y Ciudadanos, que entre otras cosas veta convocar consultas independentistas en cualquier territorio. ¿Ha sentenciado Pedro Sánchez sus posibilidades de acuerdo o sigue teniendo la capacidad de cuadrar el círculo? Intentamos despejarlo esta noche aquí, en Navarra en Abierto. Bienvenidos. Lo hemos visto al principio, esos son los asuntos sobre los que esta noche vamos a debatir hoy aquí en Navarra en Abierto. Tiempo además para el debate parlamentario, hoy con la presencia de los siguientes grupos o partidos. Por Euskal Herria Bildu, Mayorga Ramírez. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Al otro lado de la mesa nos acompaña Santos Cerdán por el Partido Socialista. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña en este caso por Gero Abay María Solana. Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Y cierra la mesa de debate por Unión del Pueblo Navarro, Sergio Sayas. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, pues lo decíamos al principio, el gobierno de Barkos ha cumplido 7 meses de gestión y la presidenta acudía esta semana a Madrid para ofrecer una conferencia con las claves sobre el cambio de gobierno vivido en Navarra, conferencia en la que se abordaron numerosas cuestiones que vamos a repasar en este vídeo. El día que el gobierno navarro cumple 7 meses en el poder, la presidenta Uxue Barkos ha estado en Madrid para hablar de todo un poco. Así ha defendido la reforma fiscal y la ha desvinculado de los procesos de deslocalización de 2 empresas afincadas en nuestra comunidad, como TRV y General Electric. Nada que ver con la reforma fiscal que hemos llevado a cabo. El ERE planteado de 250 trabajadores se produce por las pérdidas de años anteriores. En el caso de General Electric, francamente, todavía es más doloroso. El cambio de normativa estatal en esta legislatura en materia de energías renovables ha supuesto una caída en picado de la demanda de aerogeneradores, que es la que ha llevado al cierre de esta empresa. También se ha referido a la fabricación de un segundo modelo en la planta de Volkswagen. Que este gobierno está trabajando con Volkswagen, le diría que incluso antes de ser gobierno, cuando ya todo dibujaba la posibilidad de la consecución de un acuerdo, lógicamente se ha estado en tiempo y forma. Barkos ha defendido también el autogobierno y el convenio económico como pieza fundamental del mismo. No obstante, considera que Navarra no es ahora más abertzale que hace 7 meses. Lo que sí ha cambiado de manera muy clara es que la visibilización de ese 30%, si de alguna manera lo podemos cuantificar, que ese 30% que sí se considera vasquista, abertzale, nacionalista vasco en Navarra, que reconocemos nuestra realidad en ese sentido y tenemos vocación por proyectarla de una manera muy concreta, lo que no estamos es invisibilizados. La presidenta navarra también se ha referido a la situación política de España. A su juicio, los partidos deben tomar nota del acuerdo que fueron capaces de alcanzar en Navarra para formar gobierno. Los modelos no son trasladables, pero la respuesta que se ha dado a la ciudadanía, el esfuerzo, la generosidad hecha por las partes, eso sí es perfectamente trasladable al conjunto de la política española. A juicio de Barkos, el gobierno del PP ha aprovechado los años de crisis para recentralizar competencias y de ahí, ha dicho, los 17 recursos de inconstitucionalidad que presentó el gobierno contra leyes del Parlamento navarro. De hecho, y en ese sentido, la presidenta Barkos se trasladaba después de este acto al Congreso para refrendar con su presencia la propuesta registrada por Podemos, PNV, Izquierda Unida, Unidad Popular y EH Bildu, integradas en el cuatripartito, y que han presentado una proposición que exige precisamente al Estado la retirada de los recursos ante el Tribunal Constitucional contra leyes y decretos aprobados en Navarra. Los representantes de estas formaciones han avisado al Partido Socialista de que si finalmente logra formar gobierno, debería retirar esos recursos porque, si no le recuerdan, estaría enmendando algunas de sus políticas en Navarra. En el Congreso y en el Senado.
Bueno, pues un repaso a lo que sucedía en las últimas horas en Madrid. La visita de la presidenta foral a la capital siempre viene a poner un poco en la palestra, ¿no?, de la actualidad nacional, las cosas que pasan, las cosas domésticas de la política foral. Vamos a dar un primer turno a Guero Abay de cómo vio a la presidenta, de cuáles son esos titulares, ¿no?, también, y la proyección que el gobierno foral está teniendo en el conjunto del país. Pues los titulares creo que han quedado muy bien resumidos y muy bien recogidos en el vídeo que acabamos de ver. Es importante porque yo hoy veía titulares efectivamente en algún otro medio de aquí de la Comunidad Foral y me da mucha pena porque ha pasado en muchas ocasiones que la presidenta, ahora cuando lo es y antes cuando no lo era, en condición de diputada o en condición de candidata incluso, ha hecho discursos bueno, pues memorables y la pena es que las preguntas en ese tipo de foros y los titulares resultantes han sido bastante menos memorables. Entonces creo que está bien recogido el resumen primero que nos habéis ofrecido, creo que fue un buen discurso, que creo que ha sido bien valorado también por gente que acudió ahí, que entiendo que es gente que, bueno, pues que tiene capacidad para hacer una valoración en condiciones y gente con perfiles muy concretos y muy específicos que saben de política, saben de economía, saben de lo que están hablando y creo que se valoró también muy positivamente un discurso en el que habló de muchas cosas y en el que me da pena que nos volvamos a quedar en lo anecdótico. ¿Cuál es la visión que se está teniendo de las políticas del Gobierno? Y después, si quieres, María, retomamos esa pregunta, del Gobierno de Navarra en el conjunto del país. En primer lugar, yo llevo ya constatando en varias ocasiones el poco respeto que hay hacia los medios de comunicación por parte del grupo que sustenta a la presidenta, ¿no? Porque, bueno, pues parece que cada vez que se le critica una política de la presidenta en un medio de comunicación hay un ataque furibundo por diferentes portavoces y, sin embargo, cuando alguien tiene un periódico casi para publicar lo que ella quiere, eso parece ser muy interesante, pero yo creo que cada uno puede publicar lo que quiera, lo que está de acuerdo y lo que no, y eso es la libertad de prensa en este país. En segundo lugar, respecto a la pregunta que me hacía, mire, yo creo que estoy de acuerdo con una cosa que dijo la presidenta ayer, y es que Navarra no es más Abertzale ahora que antes, lo que es más Abertzale es el gobierno. Y eso es precisamente la preocupación que se ve en Madrid y que vemos también los ciudadanos navarros en nuestra comunidad. Hemos visto cómo la presidenta no dijo nada con sustancia en ese desayuno, absolutamente nada, exactamente igual que no ha hecho una política con sustancia desde que gobierna en esta comunidad, que lo único que ha hecho son medidas que perjudican a los ciudadanos navarros, como es una reforma de la política fiscal para subir los impuestos de la gente, como ha hecho que los funcionarios públicos sean, los trabajadores públicos, los únicos de toda España que no han cobrado la extra, como ha hecho también, por ejemplo, a la hora de imponer un modelo educativo y echar por tierra otro modelo educativo, es decir, puro sectarismo en la política. Y eso es lo que ayer se vio otra vez en Madrid, mucho discurso nacionalista y muy poco discurso práctico en beneficio de los ciudadanos navarros. La opinión de Euskal Herria Bildu. Bueno, por nuestra parte, en aras un poco del rigor de la introducción, es decir, no vamos a aprovechar o a tomar como pretexto la noticia para hablar de muchas cosas que se puede hablar, sino que nos vamos a circunscribir a lo que a nosotros nos parece que es importante. Y también entronca con el objetivo con el que nosotros entendemos que tiene que tener la representación de Navarra en Madrid, ¿no? Que es la defensa de la capacidad de decisión de nuestras instituciones, de que Madrid debe respetar las leyes que aprobemos democráticamente en el Parlamento de Navarra, que en Navarra tenemos derecho a estructurarnos de una manera propia, de regular nuestras relaciones laborales, de regular nuestra educación, de regular también nuestra economía, el convenio económico, nuestra capacidad de decisión definida limitadamente a nuestro juicio en el mejoramiento, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso nosotros de esta primera parte de este debate vamos a subrayar lo que nos parece lo importante, y es el acuerdo que se ha suscrito entre EH Bildu, Podemos, el Partido Nacionalista Vasco y Unidad Popular, en el que hemos trabajado intensamente al objeto de conseguir un compromiso, y es que las formaciones políticas que han suscrito dicha propuesta de resolución se comprometen a retirar esos recursos que se han puesto contra leyes navarras, leyes que se aprueban legítimamente, democráticamente en el Parlamento de Navarra, y luego son recurridas y por lo tanto dejadas sin efecto en Madrid. Y nos parece que lo más reseñable, más allá de entrar a comentar pues determinadas intervenciones y hacer pues discursos hermenéuticos o llevarlo a determinados terrenos interesados de la actualidad política, nosotros creemos que la noticia real es que las 4 formaciones que son Euskal Herria Bildu,
Partido Nacionalista Vasco, Unidad Popular y Podemos están de acuerdo en que la obligación del próximo gobierno del Estado debe de ser retirar los recursos contra leyes aprobadas legítimamente en el Parlamento de Navarra y que todas ellas tienen un hondo y profundo calado social. Escuchamos el Partido Socialista. Santos. Bueno, pues si nos referimos al relato de la presidenta Uxue Barkos en Madrid, pues bueno, fue a dar un discurso de autocomplacencia. Un discurso de autocomplacencia donde, bueno, pues una vez más, yo creo que no se está dando cuenta de lo que dice la calle. Este gobierno está formado por 4 fuerzas políticas que hasta ahora hablaban mucho de lo que la calle decía. Yo les invito a que pisen la calle y hoy escuchen a los ciudadanos y ciudadanas de Navarra. Hace bien poco tuvimos unas elecciones generales y le dijeron los navarros y navarras, por ahí no. Tenía un diputado Geroa Abay durante 2 legislaturas, se lo han quitado los navarros y navarras con la votación, ¿no? Estamos acostumbrados a las moratorias, hemos visto lo que están haciendo en educación, con la moratoria del PAI, lo que están haciendo ahora, con la imposición del euskera, cuando no por la voluntariedad, sino por la imposición. Estamos hablando de la moratoria del desarrollo de Navarra, con el TAP, con el Canal de Navarra. Por lo tanto, creemos que la imagen que estamos dando fuera de Navarra pues es la misma que tenemos en Navarra. La imagen que tenemos en Navarra no es que es un gobierno que gobierna para todos y todas de Navarra. Yo quiero dejar claro una cosa, desde el máximo respeto que tenemos en el Partido Socialista al euskera. De hecho, la ley que tenemos ahora fue aprobada también por el Partido Socialista. Desde el máximo respeto, lo vuelvo a decir, quiero recordar que el euskera no es oficial en toda Navarra. No es oficial en toda Navarra, desde el máximo respeto y desde el cariño que le podemos tener todos, pero la realidad de Navarra es la que es. Por lo tanto, si quiere gobernar para todos y todas las navarras, que se dé cuenta dónde es oficial y dónde no. Bueno, se refería también la presidenta al euskera. Voy a introducir esta declaración porque le preguntaban entre los asistentes, después siempre se hacen unas preguntas, como reflejaba María, le preguntaban por la decisión adoptada esta vez por el Ayuntamiento de Pamplona en torno a las escuelas infantiles, y ella aprovechaba este turno de respuesta para referirse también a la situación del euskera y a la opinión que ella tiene sobre lo que está sucediendo. 13 escuelas infantiles con castellano y 4 en euskera. ¿Dónde está la desproporción? ¿Por qué queremos hacer del euskera un elemento de enfrentamiento entre navarros? Yo creo que esto es inadmisible. Creo que es inadmisible. Y me pongo seria porque creo que temas como este o son respondidos con los datos y con la realidad, pero desde luego con mucha seriedad desde el primer momento, o estaremos trasladando a la ciudadanía lo peor que podemos hacer, que son motivos de disputa estéril en torno a algo que nos debiera reunir, que son nuestras lenguas, el castellano y el... Pues palabras de la presidenta Barkos pidiendo que el euskera no sea un asunto que divida a la comunidad, pero realmente la política lingüística, la política educativa de este gobierno está centrando el debate en estos 7 meses de legislatura. Evidentemente ha centrado, y lo hablábamos antes de comenzar este debate, ¿no? Mañana prácticamente monopoliza los contenidos del Pleno del Parlamento. Sí, quería, porque bueno, me he quedado en la introducción y no he pasado más allá. Creo que quiero puntualizar una cuestión sobre la imagen que de Navarra se tiene y de su presidenta se tiene. Sigue siendo y correspondiendo con la que se ha tenido fuera de aquí, de Uxue Barkos, que sigue siendo la misma persona y ha sido una diputada de todo el Congreso, una, no más, y ha sido la mejor valorada. Quiero decir que no es una cuestión cuantitativa, es una cuestión cualitativa y la persona sigue siendo la misma. Y la valoración que tiene, la valoración de ambas que no volvió a cosas, entrar de su ambas grupo cosas. parlamentario a las Cortes Eso por un Generales. lado. Y Y si de lo que vamos a hablar es de estas otras cuestiones, pues bueno, evidentemente la preocupación es máxima. Por ejemplo, en el caso de Geroa Abay, máxima preocupación porque entendemos que no se está leyendo y no se está entendiendo nada. Cuando el señor Santos Cerdán ahora mismo hacía una alusión a que hay que reconocer y tener en cuenta la realidad sociolingüística de la comunidad, evidentemente, cuando vamos al número grueso, cuando son 4 de 17, a nadie se le ocurre que eso sea una imposición y que sea un disparate. 4 de 17, cuando no alcanza a cubrir una oferta real que sí existe en la sociedad pamplonesa, en este caso, donde sí es cooficial la lengua. Es decir, estamos en una zona mixta en la que, lo dice la ley, no lo digo yo, tenemos todos los derechos o debiéramos tenerlos reconocidos. Pero si es que el problema es que lo que está haciendo este gobierno es tratar de ir en contra de los que hablamos castellano. Y eso no es favorecer una lengua. O sea, creo que el modelo tiene que ser la convivencia, como ha sido siempre, y la libertad. Y es que aquí es lo que no estamos viendo, porque lo que se está haciendo desde el gobierno es tratar de imponer. Se está tratando de imponer cambiando colegios frente a padres que no quieren.
se está intentando dar pasos atrás en el tema del inglés, cuando hay muchos padres que quieren educar a sus hijos en inglés. Se está tratando de imponer en las oposiciones una realidad lingüística que no es la de esta comunidad. Vamos a acabar en la lista única, de hecho, estamos ya de manera encubierta. Y eso, lo decía muy bien un día Alex Grigelmo, una cosa es el derecho de los hablantes a hablar una lengua y otra cosa es el derecho de una lengua a tener clientes obligatorios. Y lo que está pretendiendo este gobierno no es que quien quiera hablar euskera lo hable en libertad, que faltaría más, sino que el euskera sea hablado por obligación. Y eso es algo que no se puede hacer. Y ustedes están tratando de imponer una realidad lingüística en esta comunidad que no es la que los ciudadanos quieren ni tienen de manera natural. Bueno, lo que es evidente es que con el tema del euskera se está pervirtiendo de una manera absolutamente artera, a mi juicio indigna, lo que es la realidad. Es decir, hasta ahora, hasta el momento, y todavía a día de hoy, existe una clara imposición a aquellos que desean matricular a sus hijos en euskera y no tienen opciones, porque de las 17 escuelas, déjeme terminar, de las 17 escuelas infantiles hay 4 en euskera, 13 son en castellano, 4 son en euskera. Un paso importante. Los padres y madres que no tenían opción a matricular a sus hijos e hijas en euskera, ahora va a haber más padres que van a tener la opción desde la libertad de decidirlo. Por lo tanto, eso es paso. Menos, ¿no? En segundo lugar, la lista única. Miren, los que conocen el euskera y se apuntan a una lista y pueden participar en una lista única, están en esa lista y pueden dar clases en castellano y en euskera a aquellos alumnos y alumnas que hayan decidido desarrollar su educación en euskera. Por lo tanto, no se está obligando a nadie, sino que se están dando pasos para una normalización lingüística por la cual todo ciudadano y ciudadana pueda decidir en qué matricula dos veces a frente sus a otro hijos. una. Mire, cualquier territorio está orgulloso de su lengua y la fomenta y busca una realidad donde todos sus ciudadanos y ciudadanas sean bilingües. Cójase ustedes no la impone, los que es estándares distinta, europeos. Que es que nosotros también estamos Lea, orgullosos por favor, de esa lengua. le pido que lea lo que son los informes que se realizan desde instancias europeas en torno a las lenguas minorizadas, en torno a la situación del euskera en Navarra y cómo en todo territorio civilizado se impulsa y se ponen los medios para su normalización. Y aquí se ha hecho una batalla por parte de UPN. Está diciendo normalización, señor Mayor. Cuyo seguidismo está calificando al Partido Socialista en orden a calificar normalización no es no tener lo que diálogo. es una normalización y lo que es dar pasos para que en Navarra los euskaldunes que han estado absolutamente bajo el yugo de una imposición y de un silencio, con no rotulaciones, imposibilidad de ver el canal en euskera que emitía ETV, Euskal Herria Irratia ilegalizada durante años y años y años, la imposibilidad hasta este año de que los padres y madres de la Ribera puedan elegir en la zona denominada no vascófona matricular a sus hijos. Esos son pasos. Mire, la lista única, el Partido Popular en Valencia la tiene. La consejera de Educación del Partido Socialista del Gobierno vasco, la señora Celaá, mantuvo la lista única porque en todo territorio donde conviven dos lenguas, las personas capaces de dar... Termino. Las personas capaces de ser profesores en castellano y además en euskera porque lo conocen y tienen el título correspondiente, lógicamente como aquellos que son médicos y arquitectos pueden optar a ambas plazas de forma natural y sin tener que hacer los exámenes ni hacer Quiero intervenir. Vamos a ordenar un poquito los turnos. Termina el señor Cerdán, después las palabras del señor Ramírez dice normalización. Pues eso es lo que todos buscamos, normalizar, no imponer. Porque pregunten a los padres de las escuelas infantiles de Pamplona a ver si lo que están haciendo es normalizar o imponerles. No, imponerles, les han despachado del colegio donde está. Los que no tenían opción eran los de euskera. No me ha dejado nada. Me ha interrumpido permanentemente. Me he dejado hablar. Me ha interrumpido permanentemente. Y cada vez que utilice la palabra imposición, se lo rebatiré. Imposición es falso. Pero no pueden hablar de normalización cuando presentan una OPE con el 70% de las plazas en euskera. No pueden hablar de normalización cuando lo que quieren hacer es imponer. Y si ven la demanda real del euskera en las escuelas de este año, que la podemos ver ya, vemos que es menor que el año pasado. Si vemos la demanda real del euskera, por ejemplo, sea un poco riguroso. No, soy riguroso. Vea la demanda real de los padres y madres. Vea la natalidad, vea cómo ha bajado también los otros. En Tudela creo que son 2 padres los que han apuntado a sus hijos en euskera. Y de Tudela para abajo no hay ninguna plaza, ningún padre que ha apuntado a sus hijos en euskera. Vean la demanda real que hay.
y no impongan no está la ley del imponiendo euskera, nadie. donde hay, la ley del euskera No les está permite que se apunten y si hay demanda, pero desde la normalidad, Si hay vamos a demanda, ver por favor, si- que se haga, pero no queramos imponer. A ver si- se han si cargado, relajamos. se Vale, han vamos- querido cargar el inglés para imponer el euskera. Y esa es una política identitaria de ustedes, que es el paso a paso que ustedes tienen Los en que su han practicado UPN una y política Geroa de Bai. imposición Vamos a- lingüística vamos- son Señor ustedes. Ramírez, que usted se Durante pone tantos nervioso con años. este tema. No, A ver, no, déjenos si estoy que muy hablemos tranquilo. también. Lo que, Mire, lo que no admito son determinadas estrategias Pero se ha relajado arteras, ya, ¿o no se ha relajado? arteras, Esa es la porque estrategia claro, de llevo las ya zonas, hablando ¿no? 20 Las minutos arteras sobre del las PND, UPN. está en su Vamos- manual, señor Ramírez. Vamos a intentar Arteras. Está en su escuchar manual. las argumentaciones y después hacemos las matizaciones. Tres cosas. En primer lugar, aquí parece que hay gente que trata de patrimonializar el euskera. Y eso no puede consentirse, porque el euskera es una lengua de esta comunidad que la hablan muchísimos ciudadanos independientemente de cómo ideológicamente piensan. Y la habla gente de Bildu y la habla gente de UPN y es una riqueza de esta tierra, que hay que apoyar, cuidar y fomentar, que es algo distinto que imponer. Sí, ríase usted lo que quiera, UPN pero es que lo que hablando de usted, euskera. pero es que lo que usted trata de hacer con la lengua no es fomentarla, es imponerla. Y cuando usted hablaba de la acusaron ETB, de ¿me va terroristas a a los dejar usted? profesores del modelo D. ¿Me va a dejar usted? No, mire, No, no, los si que es han que los acusado, acusaron de lo que los los que acusaron. tengan, mire, A ver. mire, señor Por favor. Ramírez, a mí cuando alguien en un sitio estudie en lo que estudie, fomenta cuestiones que atacan la libertad, lo critico, se dé en el modelo de euskera o no se dé. Y yo he visto un colegio en esta comunidad, porque fui en una visita parlamentaria, que no sé si vinieron ustedes, donde en una clase de euskera había un libro en el que los gigantes y cabezudos llevaban la camiseta de los presos de ETA. Y yo eso lo detesto. Y si hubiese estado en inglés lo hubiese detestado exactamente igual. Pero algunos han tratado de utilizar la educación de una lengua para hacer ideología política. La señora y eso la señora es... Martina, que dijo en No, Televisión y eso cómo es- había y inventado eso es, el modelo en inglés permíteme, para paralizar eso el euskera. hace flaco favor a una lengua. Y acabo con un simple comentario. La ETB en esta Concluyendo. comunidad no es que no se viese porque era en euskera, sino porque no respetaba la identidad de esta comunidad. Por el Porque mapa del tiempo, No, el mapa pues del claro, tiempo. y por otras muchas cosas. El mapa del tiempo. Pues sí, porque había un acuerdo en el que se decía que eso no podía estar y la ETB seguía pasándoselo por donde le daba la, mapa del por tiempo. donde Bien. le daba la gana. Y Euskal Herria y Ratia. efectivamente, Creo que voy a empezar a esto- interrumpir Bueno, vamos también, a, sí, porque vamos si a no, darle el creo que turno no va a a haber Geroa opción Bai de y les decir pido ni hacer intervenciones más nada. breves para que todos podamos ir avanzando en el debate. Creo que este es el problema, la hiperpolitización que hay. Ayer salió esta palabra, la puso encima de la mesa el señor Iriarte, de su partido, una persona de euskaldun, una evidencia viva que el hecho de saber euskera, utilizarlo muy bien, por cierto, no necesariamente va ligado a ser nacionalista vasco ni nada de nada. Entonces, a ver si lo entendemos de una vez y entendemos que saber euskera, tener o no conocimiento y querer vivir en esa lengua no necesariamente implica ser nacionalista vasco. No necesariamente. Incluso se puede ser, a ver si se dan incluso cuenta se de puede ustedes, ser porque nosotros lo nacionalista tenemos español, clarísimo. siendo euskaldun. Bien, tiene esto un problema, punto yo no tengo uno. ningún problema con lo que está Segunda diciendo. cuestión básica que nos parece en Geroa Bai es que a ver si somos capaces de entender que dar derechos y reconocer derechos a una minoría no supone recortárselos a la mayoría. Esta no es la relación, no ha recortado no el lo derecho es. a los padres y madres a No que lo sus hijos es. puedan estudiar en Yo inglés. he sido madre No ha recortado que he ese derecho. demandado y no he tenido oferta en euskera, he demandado esa oferta y a mí se me ha negado. Y a mí se me ha negado. Evidentemente, para mí sería mucho mejor solución haber podido haber abierto una nueva escuela en euskera, porque hace falta, porque no se cubre la demanda que hay en castellano ni y la de evidentemente ni la de castellano no tampoco, se pero es que eso, la de he castellano empezado por ahí, tampoco. señor Cerdán, Sí, no pero se ya cubre está. la demanda que hay en castellano Pero y cubrimos la de euskera y la de castellano, no no. se cubre la Vale, demanda que hay en de euskera, acuerdo. sigue sin cubrirse, sigue sin cubrirse. Ni una ni otra. Ni una ni otra. Vale. Evidentemente, y esta es una apuesta clara también de este gobierno y que nosotros desde el Parlamento vamos a defender. Un impulso al 0,3 como etapa educativa también y un impulso público al 0,3 porque entendemos que es vital que se cubra ese servicio. Una cosa más para terminar. Zona no vascófona no es Tudela. He puesto un ejemplo. No es Tudela. de los- Bien, ha puesto Bueno, un ejemplo, sí, pero es Tudela que es una cada zona vez no que hablamos vascófona. de la ¿Cómo que zona no no Tudela es una zona vascófona, vascófona? Tudela es una reducimos... zona no vascófona, Claro, ¿eh? claro. No solo Tudela, evidentemente. Claro, Quiero claro, decir no solo Tudela, que la no, es zona que le no he puesto el vascófona ejemplo es de los- muy si amplia en mira, le he Navarra, dicho que muy mire- amplia en Navarra, le y he la dicho que realidad mire- sociolingüística mire y de la los demanda padres y dentro de la madres que han zona no solicitado vascófona euskera en Tudela. en Navarra De es hecho, diversísima. le he dicho que mire, Eso que para haga- tenerlo que en haga cuenta.
haga algo que es tan ejemplar, de mirar a ver la demanda que hay. Bueno, veremos esta Lea semana, la demanda que hay en se van a Tudela conocer, o en Milagro, me da igual. esta semana se van a conocer los datos oficiales de las prematriculaciones y veremos a ver cómo ha cuajado la entrada del modelo D en los centros públicos en la zona no vascófona. Hablar de educación, hay que hacer referencia a la propuesta de un pacto educativo que ha lanzado el Partido Socialista, que la propia presidenta Barcos decía estar dispuesta a tomar. Geroa había dicho estar dispuesto a entrar en esa materia, pero parece que las evidencias son insalvables. A priori se debatirá el asunto mañana, seguramente se pondrá en marcha, pero parece que las diferencias y los criterios hacen insalvable Cuando hay diferencias es cuando se pone encima de la mesa un pacto para poder dialogar, que es a lo que nos han puesto aquí los ciudadanos, porque a ninguno nos han dado mayoría por sí solo, nos ha dado nadie mayoría para imponer. Yo creo que desde el diálogo se puede llegar a acuerdos. Porque, vuelvo a decir, quiero recordar que la actual ley del euskera está apoyada también por el Partido Socialista la pasada legislatura. Ponemos un pacto encima de la mesa porque no solo hablamos del euskera y del PAI, se habla de otras muchas cosas que son necesarias porque debemos intentar quitar la política de la educación. Y a eso va dirigido el pacto de educación que propone el Partido Socialista. Bueno, muy brevemente, ¿qué opciones va a tener ese pacto educativo? No la posibilidad de hablar, efectivamente se dará, pero la posibilidad de alcanzar acuerdos y limar esas asperezas, esas diferencias que en definitiva afectan a todos los navarros, ¿no?, que son los que se benefician de un sistema educativo mejor. Si fuesen asperezas, pero es que son unos términos gruesos que a nosotros nos parecen inaceptables. Es decir, el dar cualquier paso que signifique una normalización del euskera, que signifique el apostar por reconocer los derechos lingüísticos también de los euskaldunes y que sea caracterizado por la imposición, etcétera, etcétera, me parece que es lo que echa por tierra cualquier voluntad real y honesta de poder alcanzar un pacto, a no ser que lo que se busque es un titular del PSOE apuesta por un pacto. No te has leído la propuesta de pacto porque en ningún sitio lo has leído tú. Brevemente la opinión de UPN y de Geroa sobre este asunto, porque me gustaría introducir otro aspecto. Muy brevemente, efectivamente, nosotros todo lo que pueda suponer un pacto, y más en una materia tan importante como es la educación, lo vemos con muy buenos ojos. Sí que es verdad que parece que las miembros no están para hacer el cesto, pero ojalá podamos ser capaces, y creo que la sociedad nos demanda que seamos capaces. Y otra cosa más, también al Partido Socialista, que al final pues me parece también muy importante en esta materia un pacto nacional por la educación, que es donde verdaderamente se guisa la política de educación, y desde luego ni cuando han sido gobierno ni cuando han sido oposición en España han dado ningún tipo de ejemplo de alcanzar ni ustedes el PP se negó ni a el PP. Luego hablamos de política nacional. Por último, la postura de Geroa sobre las posibilidades de establecer una vía de encuentro, ¿no?, en materia educativa tenemos que necesaria buscarlas. en la comunidad. Creo que ¿no? hay que buscar esas vías y hay que explorarlas y hay que trabajar en ello. No sé cuándo se llegará a un pacto finalmente, en qué condiciones, si será de suelo, si será de mínimos, si será mucho más ambicioso, si qué durabilidad tendrá, pero hay que abordarlo. Yo ayer pedía en la comisión de Relaciones Ciudadanas con el director gerente de Euskara Bidea un pacto para el euskera también, porque entiendo que tiene que ser una cuestión que esté libre de la coyuntura política y de vaivenes políticos y de según y qué cuestiones. Lo entiendo igual. Hubo quien se rió con aquella propuesta. A mí me parece muy serio. A mí me parece muy serio, y en el caso de la educación también. La presidenta lo dijo, el propio consejero en sede parlamentaria en las comisiones de educación en más de una ocasión ha insistido en la necesidad de abordar el tema de un pacto educativo. Evidentemente, claro, habrá que ver y explorar. El documento de PSN es una propuesta, evidentemente los demás tenemos otras, y se trata de eso, de trabajarlo. Nosotros sí creemos que es importante, y es en ese sentido, va mañana una enmienda que hemos presentado también. Las 4 formaciones. Las 4 formaciones, eso es. Como es habitual. Es verdad. Las 4 formaciones sí, porque entendemos que se ha de hacer con la correlación de la sede parlamentaria dentro de la comisión también, y con una ponencia. Atienda. En principio de sustitución, porque no entendemos cómo puede conjugarse una mesa externa con una ponencia, pero se puede explorar seguramente la vía, y si hablamos, pues igual se puede hacer una adición. Ya veremos, a ver. Estábamos pendientes de cuál era la respuesta del Partido Socialista, así que pues depende si es de sustitución o es de adición. Voluntad pues toda, pero no al dictado de nadie. Si es de adición, pues habrá voluntad, pero si es de sustitución no, porque es mermar lo que nosotros presentamos. Bueno, pues quiero leer el punto 4, del Pacto de Educación, y lo termino para decirle al señor Ramírez que esté tranquilo. Abordaje integrado y común de la oferta educativa en las lenguas propias de la Comunidad Foral de Navarra, lengua castellana y lengua vasca. Es así de claro, junto al aprendizaje de al menos
al menos una lengua extranjera que marcara el futuro Cuando navarro. el Partido Socialista arregló seguido No, de decir es que que está- imposición ha es posibilitar faltado- que los ha padres faltado a la puedan verdad con elegir, lo que ha dicho puedan del elegir pacto educativo matricular del a sus Partido hijos en euskera. Arregló No, se lo seguido digo de llamarlo porque lo que ha imposición. dicho Decir es eso, faltar a la verdad. Y el pacto, perdóneme, léaselo, Bueno, léaselo y hablamos lo que quiera. dejamos Pero algunos- primero léaselo. dejamos Se lo acabo- algunos se lo acabo de matices. leer. Ya se lo pasaré. Señor Ramírez y señor Cerdán, dejamos algunos matices para después de la publicidad porque tenemos que dar cuenta de los anuncios y a la vuelta pues retomamos el asunto. Estamos de vuelta. Hemos dedicado la primera parte del programa a abordar algunas de las cuestiones más polémicas en torno a las decisiones del Gobierno de Navarra en los últimos 7 meses y los titulares que nos dejaba la conferencia política de la presidenta Barcos ayer en Madrid. Y ahora vamos a mirar precisamente a lo que está pasando en el conjunto del Estado. Lo último es que Podemos se ha levantado de la mesa de negociación con el PSOE porque el acuerdo alcanzado entre socialistas y Ciudadanos, han dicho, es incompatible con sus políticas. El portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, ha informado esta misma tarde que su grupo se levanta de esa mesa de negociación al considerar que el acuerdo con Ciudadanos no puede ser refrendado por las políticas de Podemos. Errejón ha manifestado que demuestra que el PSOE ha elegido y asegura que Podemos está decepcionado. Entendemos que se le cierra la puerta cuando se presenta un documento como el que hemos visto, que además se presenta diciendo explícitamente: 1, es incompatible con Podemos; 2, es un acuerdo que podría contar con el apoyo del Partido Popular. Me parece que no ha podido ser más nítida la presentación y que, por tanto, eso excluye la posibilidad de que se siga avanzando. Ayer íbamos lentos en los avances. Hoy hemos entendido no solo por qué íbamos lentos, sino cuál era la decisión que había hecho escorarse en un sentido y no en el otro. La reacción de Podemos, que no se hacía esperar, también se pronunciaba el propio PP. Rajoy ha dicho que es poco serio el acuerdo del PSOE con Ciudadanos. Entre otras cosas, el acuerdo alcanzado entre Sánchez y Rivera, por el que solo suman, por cierto, 130 diputados, veta todo intento de convocar consultas en cualquier territorio del Estado. Pedro Sánchez y Albert Rivera se han dado el sí quiero. Esta mañana firmaban en el Congreso el Pacto PSOE-Ciudadanos, un documento de 66 páginas, 7 capítulos y 200 puntos concretos que conforman un acuerdo de gobierno que han definido como reformista y progresista. Entre otras cuestiones, el pacto veta cualquier intento de convocar referendos de autodeterminación en cualquier comunidad autónoma. ¿Y qué pasa con la reforma laboral y la ley de Mordaza? No figura en el acuerdo, pero Sánchez promete derogarlas. Que Ciudadanos ha conseguido que el 80% prácticamente de nuestras propuestas se recojan en un acuerdo de gobierno. Eso, para un partido que hace 2 meses que entró en esta Cámara, entenderán que es algo importante. Cambiar no es quitar a unas personas para poner otras. Cambiar no es hablar primero de los sillones y luego hablar de las soluciones. Cambiar es cambiar de fondo en las políticas y cambiar también en la actitud y en la práctica de hacer política. Sánchez ya cuenta con 140 votos para su investidura, insuficientes a todas luces si Iglesias y Rajoy no cambian su posición. Aún así, el candidato socialista no descarta a Podemos y el líder de Ciudadanos apuesta por convencer al PP. Algunos piensan que solo hay que contar escaños, que esto va a dar aritmética. Y yo les quiero decir que el problema aquí no es aritmético, el problema es de generosidad, de valentía, de coraje y de capacidad de diálogo. Y por tanto, si hay todo eso, no habrá problema aritmético. Si hay algunas personas que consideran que este no es un acuerdo de izquierdas, que lo lean, que me digan dónde no es de izquierdas y, en segundo lugar, también les digo una cosa. Quien se presenta es un candidato del Partido Socialista Obrero Español a presidir el Gobierno de España. Quedan pocos días para la investidura, el PSOE tiene que someter el acuerdo a sus bases y el tiempo para buscar más apoyos se acaba. Algunos ya han bautizado este acuerdo como un pacto de gobierno sin gobierno. No sabemos si un pacto de gobierno sin gobierno, ni si es un problema de voluntades. Lo que sí hacen falta son escaños, por mucho que ha dicho el señor Albert Rivera. ¿Qué dice el Partido Socialista? ¿Cómo se está viviendo desde el seno del Partido Socialista Navarro los movimientos que está dando el secretario general? Pues con intensidad y expectantes, ¿no? Y nosotros, desde que el rey le dio al Partido Socialista, en este caso a Pedro Sánchez, pues la directriz de que intentara hacer un gobierno, a eso nos hemos puesto a hablar, ¿no? Yo creo que este es un primer paso, es un paso más, no es el único paso, es un paso más a intentar conseguir esa mayoría de progreso y reformista que quiere este país, ¿no? Y por lo tanto, yo lo que ha dicho Pedro Sánchez, invito a que lean el programa, luego les puedo leer algo de lo que pone en ese programa y ya me dirá
¿Quién dice que no es un programa de izquierdas? ¿Quién dice que no apoya ese programa? Yo entiendo que el señor Errejón diga lo que ha dicho porque yo creo que le ha llegado el acuerdo de sopetón, no lo ha leído, porque si lo lee, es imposible que diga que no, porque quiero recordar algunas cosas que de verdad dice el acuerdo programático que ha firmado el Partido Socialista con Ciudadanos. Derogación de la reforma laboral del PP. Un plan de emergencia social, medidas contra los desahucios, dando siempre una solución con las viviendas de alquiler social. Aumentar ayudas por hijo a cargo, volver a universalizar la sanidad, sin copagos, un pacto educativo, recuperar las becas como derechos, derogar la LOMCE, universalizar la educación de 0 a 3 años, derogar la ley Mordaza y suprimir la prisión permanente y revisable, impulsar un pacto social y político contra la violencia machista, subir el salario mínimo interprofesional 1.000 euros en 4 años, no subir impuestos a las clases medias y trabajadoras. Puedo entender que algunos estén en contra, porque lo que habéis hecho es subir los impuestos a las clases medias y trabajadoras, pero esto lo pone. Ley contra la pobreza energética, eliminar el voto rogado, impuesto a las grandes fortunas, crear una agencia de apoyo a las pymes, reforma de la ley electoral, responsabilidad patrimonial de los partidos en los casos de corrupción. ¿Quién me dice a mí que esto no es un acuerdo de izquierdas y un acuerdo donde es lo que nos están pidiendo los ciudadanos, llegar a acuerdo entre diferentes y sobre esta base a ver por qué Podemos dice que no está de acuerdo cuando esto lo tiene en su programa? Se preguntarán algunos de los espectadores a lo mejor por qué Podemos no participa hoy de esta mesa. Explicarles que el debate parlamentario consta de 7 fuerzas y solamente se invitan cada semana, cada 15 días con esa periodicidad a 4 de ellas. Esta vez Podemos no tenía turno en esta mesa de debate y los temas se establecen después, yo por explicarlo y porque quede un poquito también claro. Vamos a dar turnos ante la situación de lo que está pasando. Desde EH Bildu se ve posibilidad alguna de que Pedro Sánchez sea investido presidente del Gobierno y es más aún. ¿Será una buena opción para el conjunto del Estado o no? Hombre, lo cierto es que el Partido Popular y el señor Rajoy, y los casos de corrupción, y el austericidio, la línea de deterioro de los servicios públicos, etcétera, etcétera, pues hace muy sencillo poder simpatizar con cualquier otra cosa que no sea el Partido Popular y con el señor Mariano Rajoy, ¿no? Pero lo cierto es que da la sensación y nos da la sensación de que estamos ante una estrategia de Estado casi encaminada a que se repitan unas nuevas elecciones de tal forma que se desanime ese impulso por el cambio y esas nuevas votaciones, nuevas adhesiones que quisieron mostrar con su voto la voluntad de cambiar también en el Estado, ¿no? Y decimos esto porque, desgraciadamente, y para Navarra, estamos ante una situación tremendamente preocupante. Es decir, un pacto del Partido Socialista con aquellos que llevan, digamos, su frontispicio la supresión de los fueros y la eliminación de los derechos históricos, nos parece que para Navarra es una muy mala noticia. Y en segundo lugar, nos da la sensación que nuevamente, ante la posibilidad de un cambio real y profundo, y de esto sabemos mucho en Navarra, 2007, 95, el Marzazo, pues en cada ocasión que se puede sustanciar un cambio, pues desgraciadamente, y para ese cambio es necesario el Partido Socialista, pues ese cambio se frustra. Y eso es lo que apunta en estos momentos entre el pacto entre el Partido Socialista y Ciudadanos, insisto, una fuerza de derechas antiforalista, y veremos qué consecuencias tiene en el convenio económico y en esas 17 leyes que han impugnado. Vamos a poner dos opciones, la que mostramos EH Bildu, el Partido Nacionalista Vasco, Podemos y Unidad Popular, de defensa de la capacidad de decidir en Navarra, y por lo tanto que el Estado debe retirar todos los recursos interpuestos contra las leyes navarras, y el programa y la figura del señor Rivera y de Podemos, que por lo que aboga precisamente es que el limitado margen que tenemos ahora en Navarra sea suprimido. Muy grave. Varias cosas, ¿no? En primer lugar, a mí me parece todo esto muy marketingiano y creo que la política española no está para marketing y la situación de este país no está para marketing. Y realmente, pues muy bien, hay una puesta en escena en el Salón Constitucional lleno de alfombras, con unas lámparas maravillosas, pero realmente no hay votos para investir al señor Sánchez como presidente. Y sí que está constatando esta situación dos cosas. En primer lugar, que los nuevos partidos se están comportando como los viejos y están haciendo vieja política. Por un lado Podemos, que lo primero que ha pedido son sillones, y lo hemos visto en Navarra y lo hemos visto en Nacional, y hemos visto cómo han entrado a un mercadeo absoluto, pero también Ciudadanos, porque Ciudadanos dijo en campaña electoral que en este país tenía que gobernar quien ganara las elecciones, y estamos viendo cómo se ha echado al día siguiente en brazos de quien no las ha ganado.
Y eso me parece que al final es prostituir la voluntad de los ciudadanos españoles. Y mire, hablando de, aparte de que creo que el señor Rivera está teniendo una actitud que se está creyendo poco menos que Adolfo Suárez, ¿no? Y la situación que tiene España en este momento no es la que Adolfo Suárez, por suerte la de hoy, no es la que Adolfo Suárez encontró, porque hoy hay en España hay que cambiar muchas cosas, pero no estamos en una dictadura y por tanto estamos en un momento muchísimo mejor que entonces. Pero en todas esas cosas que hay que cambiar, y que yo apoyo muchas de esas, hay una cosa que sí que creo que hay que cambiar y no lo he visto en este acuerdo y me parece muy importante, y es que al presidente del gobierno lo elijamos los españoles directamente y no lo elijan las Cortes Generales, porque estamos entrando siempre al mercadeo político, a los intereses de los partidos, al reparto de puestos, al filibusterismo parlamentario. Oiga, ¿por qué no son los ciudadanos con su voto los que mayoritariamente eligen directamente al presidente de España y al presidente de las comunidades autónomas? Si nos hubiéramos evitado pactos como los que hay en este momento en esta comunidad, que es un gobierno frente a la mayoría de los ciudadanos navarros, y un gobierno que se quiere formar en España, cuando no es la voluntad de los ciudadanos españoles, porque los ciudadanos españoles estrategia de la derecha, han cuando votado... no le conviene que cambiar. Por favor, ¿por si no me gustan las reglas... los ciudadanos directamente elegir al presidente del gobierno? ¿Por qué no? Prostituir la voluntad de los ciudadanos. ¿Sabe lo que es de verdad prostituir la democracia en este país? Que UPN siga apoyando al Partido Popular, un partido acorralado por la corrupción. Eso sí, oiga, es prostituir no tiene la democracia. Y yo abomino la corrupción, pero creo que el Partido Socialista... Como puede tener UPN. Pero como el Partido Socialista... No, UPN, dígame un caso que tenga UPN de corrupción. No. Dígame un caso de corrupción que tiene UPN. Uno. Podemos hablar de Hues. No, dígame uno. Hablamos de Hues. Hablamos de Hues. Hues, uno condenado y al minuto fuera de UPN. Dígame otro, por favor. Dígame otro. Dígame uno, que le he dicho uno. Que el debate es otro. Pero usted no me puede decir. Está apoyando al Partido Popular, usted y su partido está apoyando al Partido Popular en Madrid. Y repudio la corrupción del Partido Popular. Pues y lea cualquier declaración que he hecho yo del Partido de Popular. Apoyar un partido pero los corruptos son los que hacen corrupción, no los partidos políticos. Exactamente igual que diré que el Partido Socialista no es un partido corrupto. Cambiar la reforma electoral cuando no me conviene, que es lo que está diciendo usted. Ahora que no me conviene, que cambie la reforma electoral. Es lo que está diciendo usted de que sean yo ninguno, además, los ciudadanos los que elijan a un presidente. En el acuerdo que usted no va a firmar, ni su partido, habla de reforma, de cambiar la reforma laboral. Para que en el la reforma de la ley electoral, exactamente. La ley electoral. Ciudadanos, dígame dónde lo pone, por favor. Señor Sayas. Se lo dejo. No, dígamelo ahora, porque claro... Señor Sayas, por favor, permítame darle el turno a la señora Solana, que no la hemos... Es que no la hemos escuchado todavía. Quiero escuchar también intervenir. ¿Y cuál es la opinión de Geroa? Y también el Partido Socialista busca el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, que integra su coalición. Por un lado, me gustaría recordar cómo Uxue Barkos, al comienzo de este programa, y lo decía ayer, hablaba, porque habló de muchas cosas y de muchas cosas con mucho sentido y con mucho fundamento, quiero repetir, de lo trasladable del proceso que hemos vivido en Nafarroa hacia Madrid y hacia el momento en que está viviendo el Estado y la conformación del gobierno en el Estado. Ahora ya oigo al señor Cerdán hablar de acuerdo programático, esto que ya está tan interiorizado aquí entre nosotros, muy bien, lo tenemos aquí, no he tenido tiempo de saber si efectivamente está o no recogidas cuestiones como la reforma laboral o la ley Mordaza u otras tantas, supongo que es cuestión de fe, poca, y como bien decía el señor Ramírez, pues evidentemente tenemos muchos ejemplos de acuerdos que incluso sin respetar al partido más votado han firmado PP con PSE o ha firmado UPN con PSN, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pero era referente al primero. Quiero decir también que UPN lo que tendría que hacer seguramente es hacérselo mirar y haberse planteado o plantearse muy bien, más que preguntarse qué hacía quién ayer en aquella presentación de la PNL que se hizo, quién no estaba y debiera estar. Porque yo no entiendo por qué UPN no está en la defensa de las 17 leyes navarras. No entiendo yo es por qué va la presidenta cuando a su partido no la han elegido. Y claro, yo lo que me pregunto es dónde está UPN y sus diputados en Madrid que están apoyando efectivamente al Partido Popular, que es quien tiene recurridas esas 17 leyes. Luego, en fin, me preocupa bastante que en esa defensa pues no estuviera Unión del Pueblo Navarro, para que creo que era el sitio donde tenía que estar. Con partidos como los que fue usted ayer, desde luego. Y el Partido Nacionalista Vasco, un partido navarro, un partido navarro con 106 años concretamente de
de trayectoria en la comunidad foral, un partido tan navarro como el resto de partidos que hay aquí en Navarra. El Partido Nacionalista Vasco está efectivamente en esa mesa de negociación. De momento, hasta donde sé, no se ha levantado y se ha ido. Entiendo que está valorando, como ha hecho desde el principio, con seriedad, con rigor, con discreción, sin mucha alaraca y sin mucho ruido, y con las cuestiones bien planteadas, claras, en tanto que claras, luego se pueden compartir más o menos, pero el planteamiento es claro, se ha trasladado donde se tiene que trasladar. El Partido Nacionalista Vasco no le toca decidir quién va a ser socio de quién, no le toca posicionarse si con Ciudadanos o con Podemos, le toca estar donde tiene que estar, y va a estar, no tengo ninguna duda. Y hablará con quien tiene que hablar, que es con el Partido Socialista Obrero Español, con el candidato a presidente, y sobre las cuestiones de las que tiene que hablar. Bueno, el próximo martes está convocado el primer pleno de investidura, primera ronda. Parece que las quinielas ya abogan porque habrá una segunda votación. ¿Qué puede pasar después de entonces, señor Cerdán? Tenemos un minuto para cada uno. Seguirán las conversaciones porque tenemos tiempo y desgraciadamente no va a ser, digo desgraciadamente porque me gustaría que en la primera votación saliera, pero no va a ser así. ¿Veremos un proceso a la catalana como sucedió en Cataluña? Espero no tener que llegar hasta la última hora como llegaron en Cataluña, pero pues me temo que sí, porque estamos hablando de que es una oferta de diálogo a todas las fuerzas políticas para intentar sumar un apoyo mayoritario. Y eso pues no suma ni con Podemos, ni suma solo con Ciudadanos, entonces hay que hablar con diferentes. Yo quiero dejar claro una cosa, porque la estrategia de H. Bildu es la estrategia del miedo. Quiero dejarte tranquilo, no arremete nadie contra los derechos históricos de esta comunidad foral. Eso está garantizado. Está garantizado. Las diputaciones forales no se ha metido nadie, y en el acuerdo programático no habla de extinguirlas, ni mucho menos, como sí el resto de diputaciones, que se habla de un consejo de alcaldes en vez de las diputaciones provinciales. Las diputaciones forales no se tocan. No se tocan. Por lo tanto, esa estrategia del miedo no la pongamos porque es falso. Quería decir con esto dos cosas. En primer lugar, que yo creo que el PSOE, al día siguiente de que no salga este acuerdo, que parece que no va a salir, se echará en brazos de Podemos e intentará buscar un acuerdo diferente. Esa es mi opinión. Que a ver, el tiempo nos dará la razón, no nos la quitará. Y creo que en este país lo que tiene que hacer es gobernar la fuerza que ha ganado las elecciones. Pero también voy a decir otra cosa. Pero ¿quién la gana? El que más apoyos recibe en el Congreso de los Diputados. ¿Va usted a dejar terminar algo? Claro, pero es que usted, entiendo que no estoy de acuerdo con lo que digo yo, pero respete lo que digo yo. Solo le pido que lo respete. Se han querido sentar con el Partido Socialista y lo primero que le pedimos, salga del PP y le sacaremos la foto, pero solo quiere sacarse la foto. Vamos a dejar terminar al señor Sayas, porque si no... Porque es que perdería electores a mansalva. Vamos a ver, por favor, termine, señor Sayas, y tengo que dar todavía 2 turnos y me quedan muy pocos minutos. Yo quiero decir 2 cosas. Una, que creo que tiene que ganar el partido, que tiene que gobernar el partido que ha ganado las elecciones, pero exactamente igual que digo esto, digo que el Partido Popular tiene que regenerarse de arriba a abajo, que es indignante lo que hemos visto con la corrupción en este país y también la actitud que ha tenido la cúpula del partido, y que por tanto el Partido Popular es al que le toca formar gobierno, pero que desde luego tiene que hacer unos cambios profundos y hacerse un partido mucho más creíble para los ciudadanos que lo es hoy. Euskal Herria Bildu. Dos ideas. Una primera, que no es cuestión de miedo, es cuestión de leer el acuerdo. Entonces, lo que nosotros si está aquí, ha salido hoy a la 1:30 en directo, a la 1:30 en directo. Vamos a dejarle lo estaban anunciando, por supuesto que lo hemos leído. Lo que usted mismo ha ratificado que no está es su compromiso con respetar las leyes aprobadas por el Parlamento de Navarra. Y no es que sea miedo, sino desconfianza absoluta, porque yo discrepo de la presidenta Barcos cuando le escuché que podía ser trasladable a Madrid la realidad de cambio establecida en Navarra. Y discrepo porque en Navarra, si el cambio ha sido posible, es porque esta vez no era necesario el Partido Socialista. Y el Partido Socialista todo apunta que con su acuerdo con Ciudadanos, cuyo leitmotiv es la desaparición de los fueros, usted lo sabe perfectamente, 26, ¿no? Lo que apuesta realmente, déjeme terminar que termino ya, lo que apuesta realmente es por el no cambio y una vez más defraudar las posibilidades de procurar un cambio profundo. Defraudó a muchos ciudadanos. Le han arañado segundos, así que no le queda ni un minuto. Lo trasladable entendemos que es el proceso en sí mismo, el trabajar primero contenidos, el llegar a acuerdos programáticos y después ya hablar de gobierno. Primero de políticas, primero de buscar consensos, primero de intentar ver el común denominador. No sé cuánta gente podrá caber en ese común denominador, eso es lo que veremos
veremos en próximas fechas. Lo que sí tengo claro y lo que quiere Geroabay es un gobierno de cambio, quiere un cambio en Madrid y entendemos desde Geroabay que eso es lo que quiere la ciudadanía navarra, que es lo que votó en diciembre también. Solo por respetar eso hace falta un cambio en Madrid, hace falta un gobierno del Estado más progresista y que mire mucho más a Navarra desde el respeto y la bilateralidad. Un cambio de Navarra que entendimos el Partido Socialista, ahí fue nuestra abstención. Bueno, tenemos que poner el punto y final a este tiempo de debate, agradecerles a todos que nos hayan acompañado hoy en el tiempo de debate parlamentario. Como siempre, regresaremos aquí en Navarra en abierto, pero ya será la próxima semana. Gracias, adiós.